Intensa actividad parlamentaria por estas horas. Por ejemplo, en diputados se dio media sanción al proyecto de ley de ingreso a las intendencias a través de concurso. Esto pasará al Senado. También hay distintos cruces entre gobierno y oposición por algunos casos polémicos, con la mira puesta además también en las elecciones del próximo domingo. De distintos temas estaremos hablando esta noche con el senador del Frente Amplio, Daniel Cagiani. También me acompañan Mariana Contreras y Martín Duarte. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que nosotros no acompañamos. Es extremadamente severo con los jubilados, con los activos. Hay una asistencia financiera por parte del Estado, pero lo único que va a provocar es que si se le recarga a los activos y se le hace pagar una prestación coactiva a los pasivos, va a ser la fuga de la caja de profesionales. Todos somos inocentes hasta que la justicia dictamina otra cosa. Yo lo digo siempre, lo digo para el caso de Guillermo Besotti como para el resto, ¿no? Acá hubo referentes políticos que ante la amenaza de un desafuero decidieron dar un paso al costado. Entonces, ojo con eso de judicializar siempre la política y ojo con aquello de no darle a la política la dimensión para centrar las discusiones ahí. Una jornada muy importante, de mucha alegría. Hoy se empieza a terminar el ingreso a dedo a las intendencias. Lo tomamos como algo muy importante, de justicia, de igualdad en la sociedad, de que tengan las mismas oportunidades todos los ciudadanos de entrar a trabajar en un gobierno departamental sin la necesidad de ser familiar de un político, amigo de un político o haber ido a un club político. Bueno, diversos temas vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con el senador del Frente Amplio del MPP, Daniel Cagiani. Daniel, un gusto recibirte, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, un gusto estar nuevamente por acá. Bueno, también están Mariana Contreras, Martín Duarte, ya los vamos a incorporar a la charla. Hay muchos temas por esta semana, pero bueno, obviamente que el domingo vamos a tener elecciones departamentales, municipales. ¿Cómo estás viendo vos al Frente Amplio? ¿Cómo se ve desde el oficialismo? Por ejemplo, en estos días hemos hablado con distintos politólogos también. Ayer, por ejemplo, con Mariana Pomier, con Eduardo Botinelli, que han hecho alguna encuesta pensando en el domingo. Y ellos nos decían ayer justamente de que no creían que el mapa político cambiara mucho, ¿no? Pensando en el futuro. ¿Cómo lo ves vos? ¿Desde el Frente Amplio o desde el MPP? Bueno, para mí es la culminación de un largo ciclo electoral. Se va a terminar de configurar la geografía política. A veces puede haber o no cambios de elencos de gobierno, pero también va a haber una distribución diferente de los votos. Y eso creo que para el Frente Amplio, que viene de un proceso de mucho trabajo, sobre todo en estos últimos 5 años, seguramente va a tener un refuerzo de la cantidad total de votos en todos los departamentos. Y después va a depender mucho del resultado electoral en diferentes medidas. En Salto, Montevideo y Canelones se juntan todos contra nosotros. Y bueno, eso seguramente puede tener algún impacto, sobre todo en Salto, aunque la elección está muy reñida, un punto de diferencia, dicen algunas encuestas. Y después tenemos otros departamentos donde el Frente Amplio en la votación nacional tuvo una votación significativa, 12 departamentos ganó, fue primera fuerza, en algunos de manera impensada, Durazno, Tacuarembó, bueno, el propio Soriano, es decir, departamentos importantes, que hoy hay que ver si eso después se llega a traducir en ese envión que te permitió ganar el gobierno y después traducirlo en las elecciones departamentales. No siempre es así, la gente vota diferente a nivel nacional que a nivel departamental, pero bueno, hoy el departamento es que está realmente competitivo la elección. Es decir, pensar que La Valleja estamos a muy pocos puntos de distancia, un departamento blanco si los hay, ¿no? En el mapa político. La situación en San José, donde hay una situación bastante, por lo menos, de mucha disputa electoral. En Soriano, que va más allá de los vaivenes judiciales, también hay una situación de por lo menos cierta cercanía, más allá que siempre las encuestas también tienen un rango de definición diferente. Y bueno, creo que hay elementos importantes. Río Negro, el Frente aparentemente podría volver a tener el gobierno departamental. Estamos casi a 10 puntos en alguna elección. En Rocha estamos también discutiendo con la ciudadanía a ver si podemos llegar. Y bueno, creo que eso es un escenario interesante porque despliega al Frente Amplio con una visión nacional, que en la última elección departamental
había quedado reducido al área metropolitana y Salto. Y bueno, eso creo que le genera por lo menos cierta plataforma de trabajo diferente, y además creo que en los otros departamentos el Frente va a votar un poco mejor. En Cerro Largo la otra vez votamos 80-20, o sea, 80 el Partido Nacional, 20 el Frente Amplio. Si bien en Cerro Largo va a volver a ganar el Partido Nacional, creo que seguramente va a haber un despliegue mucho mejor, y bueno, eso también le puede generar mayores niveles de representación en algunas instancias departamentales, en algunos gobiernos municipales, y bueno, y eso también le puede también tener más representación, sobre todo legitimidad de la ciudadanía, que eso es importante. Mencionaste, Soriano, el caso de Scioli generó un ida y vuelta ahí, ¿no? Con la oposición, incluso un cruce con el senador Javier García. El senador García ha sido y es muy duro con la Fiscalía, también con el Frente Amplio, entiende que hubo una operación allí. Vos saliste a responderle. ¿Cómo lo ven ustedes hoy desde el Frente Amplio? Porque incluso hay encuestas locales que señalan que Bezosi es candidato y favorito a quedarse con la Intendencia. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo ha marcado a la política ese episodio? Bueno, en realidad, si uno recorre el departamento, hay cierta preocupación sobre el estado de situación del departamento. Es decir, el departamento está mal gestionado, y eso es evidente. En algunas ciudades, Frente Amplio gana elección tras elección, en el caso de Mercedes, en Soriano. Y bueno, y sin duda esta situación judicial, donde hay una fiscal que investigó y formalizó no solamente al exintendente con 7 delitos de corrupción pública, sino además a otros integrantes de su gobierno, sin duda creo que genera una conmoción desde el punto de vista político. De hecho, la gran mayoría de los habitantes de Soriano, más allá de su filiación política, entienden que, por lo menos medidos en encuestas de opinión, que Bezosi debería haber renunciado a su candidatura, más allá de que después la investigación procesará si es culpable o no, o establecerá si hay determinadas, por lo menos, pruebas para entender si es culpable o no. Y eso creo que también es un dato de la realidad. Después es verdad que hay mucha gente que después vota también esas opciones políticas, independientemente de eso, porque valora otras cosas, valora la cercanía, valora porque le soluciona algunos temas, porque tienen una ingeniería electoral muy importante a nivel institucional, que hace que o tu hermano esté trabajando en la intendencia, o te den una obra porque sos amigo y militás en una lista que apoya al intendente actual. Entonces creo que también todo eso confluye a que haya niveles de adhesión importantes, pero bueno, el frente está competitivo y eso es importante. Veremos a ver qué sucede, ¿no? Mariana Contreras, ¿cómo andás? ¿Andás bien, Will? Bien, un gusto tenerte por acá de vuelta. Gracias. Daniel, el proyecto de ley para que la gente entre por concurso en las intendencias va camino a aprobarse. Eso es como, de alguna manera ataca un síntoma, ¿no? Ese proyecto. Y por debajo subsisten, me parece, dos problemas importantes que se ven, sobre todo en el interior, que uno es el arraigo que tiene el clientelismo político, ¿no? Y uno, cuando mira ahora las elecciones municipales en Artigas, en Salto o incluso en Soriano, se sorprende, ¿no? Atendiendo a lo que pasó en los últimos años con algunos candidatos y lo que pasa también con Bezosi ahora, se sorprende igual la fuerza que tienen esos candidatos y el Partido Nacional. Entonces, por un lado el clientelismo subsiste y por el otro está el otro gran problema, que es la falta de fuentes de trabajo en el interior, ¿no? Entonces, ¿qué solución encuentra el gobierno, el Frente Amplio, para atacar estos problemas que son el fondo del asunto, ¿no? Bueno, son problemas de naturaleza diferente. Yo creo que en el Uruguay, y sobre todo en el interior del país, se ha naturalizado una forma de hacer política que tiene estándares diferentes, por lo menos al establecido en la capital del país. Y eso tiene también diferentes versiones, entre otras porque hay un conjunto de instituciones que también terminan naturalizando eso. Desde los medios de comunicación, que muchas veces son comprados por las intendencias departamentales a través de la publicidad, desde centros de poder que también articulan y naturalizan determinadas prácticas, y también coerciona a la ciudadanía para que eso no se conozca o no se diga, ¿no? Y es Vox Pop, porque nosotros vamos todos los días al interior del país y la ciudadanía en general te denuncia esto de manera
privada, porque en realidad siente que si lo hace de manera pública puede tener un problema desde el punto de vista no de su vida, es decir, pero sí, sin duda, la vida y sobre todo las condiciones materiales, es decir, poder tener un trabajo, incluso aquellos que tienen trabajos privados, es decir, que trabajan en comercios, que muchas veces, siendo dueños de comercios, optan por no tener una afiliación partidaria pública porque entienden que eso le puede generar un problema. Y eso es un problema hasta para la democracia del Uruguay. ¿Cómo eso se puede mejorar? Y bueno, yo creo que sin duda teniendo más oportunidades de trabajo y sobre todo habiendo más inversión pública y privada y desarrollo en nuestro país. Para eso tiene que haber, entre otras cosas, políticas públicas que traten de trabajar no solamente en poder radicar inversiones privadas y públicas, sino después trabajar en todas las cadenas que eso genera desde el punto de vista positivo, es decir, con los proveedores, con las compras públicas, ¿no? Y generar un desarrollo regional. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, se ha intentado y creo que en algunos lados ha tenido cierta posibilidad. En el caso del proyecto sucroalcoholero de Alur en Bella Unión, creo que es un ejemplo muy importante, que sin duda ha tenido problemas desde el punto de vista comercial, pero sobre todo también después discontinuidades por parte de gobiernos que decidieron no apostar por ese proyecto e intentaron poder parte del desarrollo del mismo. Y ni que hablar otros proyectos que sin duda tenían que ver con el desarrollo del ferrocarril central, de una planta de celulosa en el centro del país, que tenía otros componentes y que después eso también se dejó de lado. Y bueno, entonces creo que también ahí hay elementos que hay que ver cómo nosotros podemos, al mismo tiempo que con la inversión pública logramos construir servicios públicos adecuados para que la gente siga viviendo en esos lugares que muchas veces son los más alejados de las capitales y las capitales departamentales y se tienen menos servicios y menos calidad de vida, y al mismo tiempo también dar trabajo de calidad. Eso es un gran problema. Si uno analiza los guarismos de desocupación en nuestro país, los departamentos al norte del Río Negro tienen guarismos de desocupación mayores, el desarrollo productivo es diferente, la tenencia de la tierra o de parte de los bienes productivos también es diferente. Y además, muchos de esos trabajadores y trabajadoras hoy en nuestro país tienen más niveles de informalismo, hay subempleo, y hay peores condiciones de trabajo. Y bueno, y eso también es una necesidad que llegue el Estado en ese sentido. Ahí está. Esto que preguntaba Mariana, y voy en esa línea, es clave, ¿no? El desempleo que puede haber en el interior del país, porque esto tiene distintas aristas. Está cómo responde el sistema político y después las familias y los trabajadores, porque yo me puedo poner en lugar de un padre, de una madre, de familia que tiene que parar la olla y no tiene laburo y termina pidiendo trabajo. Sin duda. Y uno no puede juzgar esa situación, porque si uno estuviera en esa, capaz que hace lo mismo, ¿no? Y ahí es donde el Estado debería responder. Esto que decís, desde inversión, desarrollar, porque a veces una cosa es Montevideo y otra cosa es el resto del país. Y eso termina, no sé si alimentando el clientelismo, pero hay una línea ahí muy delgada también, ¿no? Que mismo el sistema político debe responder ante esa situación. Bueno, yo creo que también, por un lado, la inversión pública ayuda a que justamente haya más oportunidades, haya más posibilidades de empleo y también haya más oferta y menos dependencia de uno de los centros de poder. Y por otro lado, también creo que los avances normativos, es decir, que la gente pueda ingresar a un trabajo en el Estado por su suerte en el caso de un sorteo o por sus capacidades en el caso de un concurso de oposición y mérito. Bueno, yo creo que sin duda abre una ventana de posibilidades que hoy, lamentablemente, hoy es imposible. Hoy, en algunas intendencias, para trabajar tenés que abrir una lista y tenés que entrar en una lista del Partido Nacional, sobre todo, justamente para después, en función de esos votos, incluso no solamente mantener el trabajo, sino ascender desde el punto de vista de tus remuneraciones. Y eso pasa en nuestro país. Y no es un escándalo. Y lamentablemente los periodistas del interior, los que han podido, los han intentado denunciar y caen saco roto. Y hay muchos integrantes de las juntas departamentales de los partidos de la oposición también lo han intentado denunciar y ni siquiera tiene contundencia desde el punto de vista en el plano nacional, o a veces tiene contundencia en el plano nacional, pero no en el plano local. Y bueno, creo que también ahí hay un tema de avance cultural y también de generar condiciones materiales para que justamente en la medida que avancemos desde el punto de vista del desarrollo productivo del Uruguay, eso también genera condiciones materiales y genera también condiciones diferentes de partido. Martín Duarte, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, Daniel, quiero hacer una consulta como coordinador también de bancada y como articulador con el resto de los partidos.
Ayer a mí me toca bastante seguido ir al Parlamento y valoré de forma bastante positiva el diálogo y el encuentro por fuera de los bloques partidarios que hubo a la hora de votar en diputados el proyecto de ingreso a las intendencias, ¿no? Como que uno que está metido y que va diariamente por ahí, entiende muchas veces el juego político, ¿no?, que hay de los distintos sectores, pero valora aún más cuando existe este tipo de encuentro por fuera y de fondo, por fuera de lo que es la bandera o la camiseta, ¿no?, futbolera, de alguna forma partidaria. ¿Por qué esta introducción? Yo he notado que por lo menos en estos primeros 60 días la oposición ha marcado la cancha hasta de una forma bastante agresiva con distintos temas, ¿no? Por ahí el tema ANCAP en los últimos días ha marcado bastante la agenda. Lo que han sido los episodios, bueno, Cairo Arim desde otro punto de vista y cayéndole al Frente Amplio por ese eslogan de que gobierne la honestidad. Y por otro lado, lo que hablaban con Wilmar del tema de la Fiscalía, el sistemático cuestionamiento al sistema judicial. Esta introducción, a la hora de consultarte, Daniel, y te he oído en los últimos días hablar de un posible acuerdo para nombrar un fiscal de corte, que de hecho no está nombrado. ¿Cuánto pesa todos estos antecedentes? ¿Cuánto pesa el juego político a la hora de generar acuerdos, que es tu rol básicamente también con las otras bancadas, ¿no?, por fuera de lo que es el peso de la camiseta, ¿no? No sé si me explico, a la hora de también que el televidente entienda que, bueno, más allá de que hay un juego político y que muchos lo hacen a través de lo mediático, a diario, ¿cómo pasar esa barrera para generar acuerdos que sean un poco más fuertes? Está planteado sobre la mesa el tema de la infancia también, ¿no? Pero puntualmente con el tema de un fiscal de corte y otros acuerdos que se puedan llegar por encima de lo que es... Yo creo que en política siempre es importante marcar posiciones y la disputa desde el punto de vista discursivo y también del plano de las ideas, porque eso también es la política, justamente debatir proyectos, visiones de país, propuestas, sentidos de lo que uno le da a las cosas. Yo creo que en este marco hay algunos integrantes del sistema político que trabajan para romper determinadas posiciones, no para construir. Y hay otros que trabajan en el sano ejercicio de su profesión, en este caso la actividad política, planteando sus ideas, pero también con un plano de poder construir algunas cosas. Y creo que eso hoy está bastante bien marcado, ¿no? Es decir, hay algunos sectores dentro del Partido Nacional, en ese también falta de conducción que hoy tiene el Partido Nacional y que por eso la calle Pou, este presidente que está prejubilado, pero que parece estar bastante activo, ¿no? Porque para estar prejubilado anda en La Valleja, en Florida, es decir, además de andar en monopatín, anda por todos lados, o sea que tan prejubilado no está. Sin duda eso genera que esa falta de liderazgo también genera falta de dirección. Y hay en otros, eso no quiere decir que todo el Partido Nacional esté en la misma, yo creo que hay muchos integrantes del Partido Nacional que están intentando construir acuerdos, algunos que tienen que ver con la integración de la participación de la oposición en el gobierno, y otros que tienen que ver con acuerdos que tienen que ver con algo más de largo plazo, que tienen que ver con la construcción o la necesidad de tener un acuerdo para integrar la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Corte, el Ombudsman de Cárcel o por lo menos el comisionado parlamentario. Es decir, algunos acuerdos que sin duda son necesarios. Y después en el Partido Colorado creo que también hay divisiones en ese sentido, hay liderazgos diferentes. No es lo mismo Pedro Bordaberry que Andrés Ojeda, ¿no? No es lo mismo el peso político, pero también el peso en términos numéricos en la Cámara de Diputados de uno y otro. Y bueno, creo que lo que nosotros tenemos que tener la capacidad es, primero, hablar con todos, ¿no? Yo todos los días hablo con todos los actores del sistema político, por lo menos del Senado de la República. Ese es parte de mi trabajo, pero además también, primero para entender qué piensan y después para intentar poder acercar algunas posiciones, más allá que después en el debate político a veces uno caliente al pico, ¿no? Pero bueno, creo que... Ahora, ¿ves viable llegar a un acuerdo para un fiscal de corte que ahora el gobierno es mano? Yo creo que hoy la piscina está sin agua, ¿no? Es decir, que el gobierno se tire a proponer un nombre mediante un mensaje en el Parlamento Nacional, en el Senado de la República, que es el que tiene que definir eso. Hoy está todo muy verde, para llamarlo de alguna manera. Pero bueno, creo que justamente también hay que construir esas instancias. Pero el que tiene que llenar la piscina es el gobierno, ¿no? Para que haya un clima, para que no solamente el gobierno se pueda tirar una piscina con agua, sino que haya un clima donde todos podamos participar de eso. Por lo menos los 3/5 que necesitas para elegir el fiscal de corte, que son 21 votos, son 21 votos, serían 2/3, son 19 votos
o 18, según cómo se interprete. Entonces, creo que ahí tenés una base importante. Yo hoy todavía lo veo muy verde. Lo que sí creo que es importante es que el Poder Ejecutivo sea mano también en esto. Porque nosotros vinimos de un Poder Ejecutivo que en realidad básicamente hizo y dejó horadar a la Fiscalía de Corte. Primero cuando estaba el fiscal de Corte Jorge Díaz, que tuvo que renunciar antes de culminar su mandato. Luego con el fiscal subrogante, Juan Gómez. Y ahora parece que apoya mucho al actual fiscal subrogante. Pero bueno, creo que el gobierno y que los senadores en ese momento del oficialismo hayan cuestionado, no desde el punto de vista de opiniones que puedan tener sobre algunos casos, que eso todos los ciudadanos lo podemos tener, sino presionando a la justicia, acusando de que se parcializa la justicia y sobre todo la fiscalía, no es una buena, primero, visión sobre el sistema de justicia, pero además no es una buena práctica. Eso puede ser un ¿Ustedes boomerang, en la ¿no? interna han manejado algún nombre? ¿Tienen algún nombre? ¿De fiscal de corte? Sí. No, de la bancada ¿No se ha manejado eso? No, para nada. No, porque en realidad para llegar a eso tenés que tener un conjunto de decisiones. Nosotros tenemos ahora luego culminar el proceso de votación de las venias de la oposición, que todavía nos quedan 7, porque hay de las 20 venias en los servicios centralizados y en las empresas públicas, algunas quedaron en stand-by hasta después del resultado electoral de las elecciones departamentales por parte del Partido Nacional y el Partido Colorado. Después tenemos el otro escalón, que es cómo abordamos la integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, 2 organismos muy importantes de Contralor, que básicamente ya tenemos definido la distribución de responsabilidades por partido, es decir, 3 le corresponderían a la oposición en el Tribunal de Cuentas, 4 en la Corte Electoral, sino que también tendríamos que buscar la figura de 2 presidentes o presidentas de cada uno de esos organismos que cumple una función de ser equidistantes, para no decirle independiente, de cada uno de los partidos que integran esos organismos. Entonces, en ese plano todavía estamos también trabajando y bueno, eso también requiere una serie de conversaciones que recién se están empezando a instrumentar luego del panorama electoral de mayo, que también genera algunas crispaciones, ¿no? Mariana, vuelvo contigo. Bueno, hace un ratito el presidente hizo algunas declaraciones vinculadas al proyecto Neptuno, que a mí me sorprendieron un poco, porque él dijo que no se descartaba la anulación, y eso me pareció una novedad, pero matizó, el país no tiene plata para pagar multas y qué sé yo, por eso la negociación, ¿no? Que apostaban a la negociación. Y yo después de que leí esas declaraciones me quedé pensando si no es el momento de que el sistema político, o por lo menos la izquierda, que es un debate que me parece que le ha rehuido bastante, vuelva a repensar todo este tema de los tratados de inversiones, de cómo se vincula el país con las empresas transnacionales. En particular porque en esos tratados hay bastante pérdida de soberanía y entre ellos los arbitrajes internacionales, ¿no? Las resoluciones de controversias, que es el gran problema que hay acá, ¿no? Y de alguna manera lo que uno infiere de las declaraciones de Orsi es que la inconstitucionalidad existe, pero no tenemos plata para defenderla a la Constitución, ¿no? Y por eso tenemos que terminar negociando. Este es un debate que en la izquierda siempre está y siempre le dan como un codazo, ¿no? A esto yo no estoy renegando de las inversiones internacionales, por supuesto. Lo que estoy diciendo, no habrá una mejor manera, no habrá que debatir los costos y beneficios hasta ahora que hemos tenido de esas inversiones y ver si no podemos acceder a ellas con menos pérdida de soberanía. Sobre todo, y perdóname una acotación más, en inversiones como estas, donde también están en juego los recursos naturales, ¿no? Con pila de preguntas en una, ¿no? A mí me están haciendo, porque son muy largas además. El resumo para los 2 compañeros. No, son muy buenas. Yo no digo en el sentido de que son pila de preguntas para responder. Yo creo 2 cosas. A ver. Bueno, en realidad son varias. Una es, el proyecto Neptuno, el Frente Amplio estuvo en contra de su origen. Cuando fue oposición, cuestionamos al ministro Peña en su momento, a las autoridades de OCE. Cuando estuvimos en las elecciones también lo planteamos, dijimos que era inconveniente.
Cuando ganamos las elecciones, le pedimos al gobierno entrante, si saliente, que no firmara el acuerdo. Y así todo, el gobierno saliente firmó a 3 días de culminado el proceso de su mandato, legalmente, pero ilegítimamente, porque en realidad ya había perdido la legitimidad de origen de un gobierno que estaba en salida. Por eso tenemos que negociar, no por los acuerdos internacionales. Tenemos que negociar porque hay un acuerdo firmado. Si el acuerdo no estuviera firmado, el proyecto no se hacía, porque el Frente Amplio entendía que no se debería hacer. Ahora tenemos que negociar con el privado porque hay un acuerdo que le da determinados beneficios. Se podría ir por la nulidad, se podría ir a la justicia. Pero porque está firmado. Si no estuviera firmado, sí, no deberíamos tener. Y creo que eso es el pecado original, ¿no? Porque en realidad sí, eso no tiene nada que ver con un acuerdo internacional, tiene que ver con una decisión del gobierno anterior que no respetó, que consultó y no respetó la decisión de un gobierno que estaba electo. Y eso creo que es grave también para el país. Y eso es parte de los problemas de la transición y que creo que no solamente no es de buena costumbre, sino que además es embromado, porque este proyecto, el problema que tiene es que no resuelve su principal objetivo, que es que el agua potable en la zona metropolitana, cuando falte, es decir, cuando haya déficit hídrico, haya abundancia en la zona metropolitana. Eso no lo resuelve. No lo resuelve no solamente por un problema de inconstitucionalidad acerca de la privatización de un servicio que está constitucionalizado, sino lo resuelve porque tiene un mal diseño. Es tan malo que ni siquiera asegura eso. Y le aseguramos casi 800 o 900 millones de dólares a un privado por hacer algo que ni siquiera cumple con los objetivos. Peor aún, tiene costos asociados mucho más graves. Este proyecto tiene, entre otras cosas, al Estado le requiere construir una central eléctrica que no está dentro del proyecto, que sale más de 50 millones de dólares y que no estuvo dentro de los costos, en los cálculos. Está pensado el diseño de los caños de la tubería para el ingreso del agua potable al sistema metropolitano, que no permite que cuando falte agua se bombee y no terminen rompiéndose las cañerías de OCE en el área metropolitana. Entonces, por eso hay que terminar con este proyecto, porque claro, es malo. Yo te preguntaba... Después, con respecto a lo otro, yo creo que sí, es un tema de diseño. El Uruguay ha tenido un diseño en materia de inserción internacional aperturista, ¿no?, que nos permite vender más nuestros mejores productos, los que producimos y exportamos, que tiene que ver con la soja, la celulosa, los lácteos, la carne, que tiene beneficios y tiene también contraprestaciones. Ahora, eso yo lo puedo entender como un problema o lo puedo ver cómo puedo solucionar parte de ese problema. Y yo creo que parte de ese problema tiene que ver con cómo también el Uruguay construye una mejor integración regional y un mejor proceso para justamente tratar de construir soberanía compartida con otros países. Y creo que en ese marco, el Uruguay asumió, se postuló para tener la presidencia de la CELAC en el año 2026, luego de Colombia, tiene que ver con cómo también el Uruguay propone cosas en esa institución, que es una institución que tiene determinados niveles de concertación política. No decide cosas, pero sí hace que los estados puedan resolver. Y creo que en ese marco el Uruguay tiene que proponerse, porque tampoco hay muchas diferencias, salvo los estados nacionales, tener un centro de solución de controversias regionales, que sea dependiente de los estados latinoamericanos y que en caso de tener controversias entre los estados y las empresas, que muchas veces son las que invierten en nuestros países y generan cosas positivas y cosas negativas, no sean los tribunales arbitrales de las grandes corporaciones los que terminan defendiendo los intereses de estas corporaciones, sino que sean un tribunal laudado por los estados. Eso creo que es parte de lo que el Uruguay tiene por delante y creo que también en esa iniciativa se pueden sumar otros países como Brasil, como otros países que también tienen estas dificultades y que también tienen que tener por lo menos una visión común. Yo parto de esa base. Después lo otro habrá que discutirlo en el largo plazo, pero me parece que eso también es un elemento que hace a construir soberanía y por eso es importante la integración, no solamente porque comerciamos más, que sin duda es importante, porque nuestros gurises se pueden formar y estudiar en otros lugares, porque es más fácil viajar, sino porque también construimos soberanía compartida en un mundo que la soberanía está en cuestión, ¿no? Me queda muy poquito tiempo, te dejo la última voz. Dale. ¿Breve? Sí. Dale. Tomo un poco la pregunta de Mariana vinculada al proyecto Neptuno y la decisión que tomó el gobierno como una, quizás de las decisiones también más firmes de abrir este paraguas de 90 días para revisarlo.
Y la consulta viene vinculada a estos 60 días. La oposición ha puesto el foco en la falta de anuncios o de medidas concretas. Y uno ha notado que desde el Ejecutivo se ha puesto mucho el foco en la transición, en las cifras que recibimos, en los anuncios de ANCAP, también sumado a los anuncios en los últimos días del Ministerio de Cultura. Y nota como que le ha faltado transitar o traccionar en los primeros días a la hora de, capaz que la expectativa que podía tener hasta el votante de izquierda de algunas decisiones más firmes en los primeros días o anuncios más concretos. ¿Qué mirada tenés sobre el foco puesto en estos primeros días y en ese sabor, o por lo menos, insisto, por un lado está la mirada que hace la oposición, pero también la sensación del votante de izquierda de que por ahí no ha habido medidas tan concretas? No, yo creo que eso no es así. Yo creo que la oposición intenta construir un relato. Es una posición que desarrolló un gobierno que se construyó en base a una estafa piramidal de anuncios. Porque fue el anuncio de los anuncios, de los anuncios, de los anuncios y de las no concreciones, ¿no? Sería el gobierno Ponzi de los anuncios, le podríamos poner. Porque eso fue lo que hizo el gobierno de Lacalle Pou. Salvo en algunas áreas, ¿no?, que cumplió con los suyos. Después, cualquier cosa que vos abrís, siempre hay anuncios. Entonces creo que nosotros venimos de un gobierno que basó parte de su relato y su éxito electoral en eso. En la comunicación. En la comunicación. Nosotros estamos en otro plano. Queremos un gobierno que tenga más concreción, más que comunicación. Si comunicación es importante, más que anuncios. Eso creo que sin duda es importante. Yo creo que en estos 60 días han habido un conjunto de acciones importantes del gobierno nacional que son de peso, que entre ellas tienen que ver en cómo se desactivaban algunas bombas que dejaron instaladas, lo del proyecto Neptuno 1, pero tenemos otros arbitrajes internacionales que también quedaron pendientes y están intentando desinstalar. Tenemos situaciones complejas institucionales que también se están conociendo y al mismo tiempo hay un conjunto de prioridades muy importantes marcadas, ¿no? Es decir, que eso también es importante. Los 63 medidas y los 5 ejes de compromisos que van a guiar parte del gobierno en los 5 años, pero sobre todo en la discusión presupuestal, son definiciones importantes, ¿no? Es decir, que tu prioridad sea el crecimiento económico o el desarrollo, la inclusión, la inseguridad, mejorar los niveles de seguridad, la vivienda y la infraestructura, marcan tus ejes de trabajo en estos 5 años y además vos vas a establecer 63 medidas que tienen que ver con desde un plan de alfabetización para las personas privadas de libertad, desde la creación o no de un sistema, es decir, de un Ministerio de Justicia, ¿no? Es decir, algunas áreas que son muy importantes, el plan de riego, es decir, áreas muy importantes en materia política que además van a poder estar también medibles, ¿no? Porque eso también es importante, que la gente pueda conocer lo que se va a hacer y también pueda evaluar y saber qué grado de desarrollo hay. Ahora, capaz que hay mucha gente que está muy esperanzada de que se puedan hacer muchas cosas. Sin duda, uno siempre tiene mucha esperanza. Yo creo que este es un gobierno, yo lo dije en campaña, lo digo ahora, es un gobierno de reconstrucción nacional. Yo creo que este es un gobierno que tiene que apostar a reconstruir parte de la vida de los uruguayos que fue recortada y sobre todo volver a lograr que el Uruguay tenga dignidad en algunas áreas. Dignidad en el quehacer de la cosa pública, que faltó mucho. Dignidad en la posibilidad de tener un trabajo digno, un salario digno, una salud, una educación dignos, que eso fue lo que se recortó y lo que terminó embromando la vida de un conjunto uruguayo, y tener una seguridad digna. Es decir, eso es lo que te reclama todos los días la ciudadanía cuando uno va a hacer un mandado, va a llevar los gurises a la escuela, ¿no? No te dicen, che, ¿por qué estamos tan lentos? Te dicen, vamos arriba, no le podemos errar, estamos confiando en ustedes. Y además te dicen alguna serie de improperios con respecto a los que están gobernando antes, pero me parece que sin duda ahí también hay elementos que tienen que ver con compromisos. Y bueno, yo creo que en la medida que el gobierno vaya también instalando esos compromisos, Yamandú en estas semanas estuvo en varios departamentos del interior, mañana seguramente va a estar en Salto. Es un gobierno que también está yendo mucho al interior y que tiene además más orejas que bocas, y eso también es importante, ¿no? Senador Daniel Cagiani, gracias por tu visita esta noche. Bueno, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y volvemos para el cierre. Bueno, recta final del lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad este miércoles. Recta final porque nos deben quedar
un minuto, 2, quieren mandarle saludos a todos los que los conocen, ese tipo de cosas que se hacía. 2 minutos le queda a Nacional para Están meter con el fútbol, yo le quiero decir a la 3-1. gente, están con el fútbol ahí, ustedes no cambien. Está ganando Nacional, ya está terminando, o sea que no cambien, sigan con nosotros le decimos en todo caso cómo va ganando. Ayer ganó Peñarol y gana Nacional. Qué gran competidor que tenemos con el fútbol, con la Copa Libertadores por estos días. Yo me estoy enterando. Vos te estás de enterando. todas esas A vos cosas. no te interesa No sé el cómo fútbol. le va a Defensor, por ejemplo. No está jugando. Ah, está. Digo, está jugando el campeonato local. Está jugando el básquetbol, ayer el básquetbol. quedó 2-1 abajo. Vos estás con Nacional Estoy en en todo. Nacional. Pero en básquetbol soy de Aguada. Con así que- Nacional muy bien. Bueno, juega mañana se juega Que estamos un partido, sí. 2-1 bajo ahí, pero estamos con chance de actual campeón, vamos a defender el título. ¿Quieren hablar algo de político? Si querés, seguimos hablando de deporte. ¿No? ¿Van a ir a votar el domingo? Sí, porque Sí, vieron, vamos. gran transmisión el domingo acá en TV Ciudad desde las 10 de la mañana. Nosotros acá desde las 5, creo, o de las 7 acá en el estudio. De las 5. Las 5. A las Sí. 5 acá en el estudio estaremos hasta el final. Bueno, hay mucho para hablar, pero la seguimos en otro momento. Muy ¿Les parece? bien. No nos quedó tiempo para nada. Gracias. Vamos arriba. Nos vemos. Volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau. Dijimos que era para-